Se abre la presente audiencia de vista pública en los expedientes acumulados 4.884 y 4.894 del año en curso, formados por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la fiscal de la sección medio del fiscal de sección, abogado Walter Haroldo del Cid, de la Fiscalía de Ejecución en contra del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal, Judicatura D, del Departamento de Guatemala. El señor secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. Figura como acto reclamado en este amparo la resolución de fecha 6 de junio de 2016, por medio de la cual la autoridad recurrida declaró con lugar el incidente de libertad anticipada por redención de penas por trabajo y buena conducta a favor de Adalí Hernández Moreno, dentro de la ejecución identificada con el número 2439-2011. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su fallo de primer grado fechado el 2 de septiembre de 2016, consideró: previo al pronunciamiento de esta sala, analiza si la autoridad cuestionada, al reformar el cómputo de la pena, accediendo a que se otorguen beneficios penitenciarios al condenado Adalí Hernández Moreno, varió las formas del proceso al vulnerar lo preceptado en los artículos 251, robo agravado, y 146, lesiones gravísimas. Esta sala considera pertinente citar para el presente caso el contenido del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en lo que concierne a la readaptación social y a la reeducación, principios rectores que actualmente prevalecen ante el poder punitivo del Estado, tanto procesalmente como en la ejecución de los mismos. Por tanto, que en un Estado de Derecho debe dirigir sus acciones como fin último la resocialización de quien ha incurrido en la comisión de un ilícito penal bajo los fines preventivos. Bajo el argumento anterior debe ser inmunizado el principio de pro persona, haciendo una definición extensible de los cánones jurídicos que rigen la ejecución de la pena. Atendiendo al cumplimiento de la pena, no se limita al mero cumplimiento de lo establecido en la sentencia condenatoria, basado en que tanto los órganos judiciales como administrativos, de acuerdo a la jerarquía y entorno de las sanciones impuestas, deben procurar el fin constitucional previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala y asimismo el artículo 2 de la Ley del Sistema Penitenciario, el cual establece que debe tender a la readaptación social y a la reeducación de las personas privadas de libertad y cumplir con las normas que le asigna la Constitución Política de la República, los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que Guatemala sea parte, así como lo dispuesto en las demás leyes ordinarias. Del análisis anterior, en la causa subyacente de los artículos 251 y 146, ambos del Código Penal, que tipifican los delitos de robo agravado y las lesiones gravísimas respectivamente, el legislador dejó previsto en el primer caso del robo agravado la prisión será de 6 a 15 años, y en tanto que en el delito de lesiones gravísimas será sancionado con prisión de 3 a 10 años, del cual se desprende que en determinadas circunstancias sería viable otorgar los beneficios penales, cuestión en el que el condenado podría gozar de tales beneficios, por lo que en el caso sometido ante esta justicia constitucional, la interpretación que se debe imponer debe basarse en los principios rectores de la readaptación social y la reeducación social y principio pro persona. Adicionalmente, el artículo 494 del Código Procesal Penal invocado por el ente investigador en su tercer párrafo establece: el cómputo es siempre reformable aún de oficio cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo tornen innecesario. Considerando esta sala que el criterio que corresponde sustentar por imperativo legal
debe reconocer exclusivamente los principios constitucionales y penitenciarios con fundamento en el artículo 19 constitucional. El razonamiento anterior está sustentado en los fallos de la Corte de Constitucionalidad, expedientes números 152-2015, 5899-2014 y 576-2014, sentencias de fechas 24 de agosto de 2015, 16 de junio de 2015 y 11 de agosto de 2014, respectivamente. En congruencia con lo anterior, no existe agravio que deba ser reparado en esta instancia constitucional. Consecuentemente, el amparo debe ser denegado y así debe resolverse. En atención a lo preceptado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece la improcedencia de sanciones y multas al Ministerio Público, se le exonera de las costas causadas, así como del pago de multa al abogado patrocinante por defender intereses del Estado. Con esos argumentos, el Tribunal ACUA declaró deniega por notoriamente improcedente la acción constitucional de amparo solicitada por el abogado agente fiscal Walter Haroldo del Cid Chajón de la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público contra el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal D del Departamento de Guatemala. No se condena en costas por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Debe concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, la parte que comparece cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública. En su orden, Ministerio Público, por medio del fiscal de sección, abogado Walter Haroldo del Cid, de la Fiscalía de Ejecución, quien actúa con su propio auxilio, tiene el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, como representante de la Fiscalía de Ejecución, nosotros, ante la resolución emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia que se recurre, no estamos de acuerdo con la resolución emitida, por lo siguiente. Honorables magistrados, tal y como lo hizo ver el señor secretario de esta honorable Corte, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones concretamente sustenta la resolución de amparo en 2 puntos. 1, en que el proceso de ejecución se debe sustentar en los principios de readaptación social, reeducación social y el principio pro persona. Efectivamente, son principios que impulsan el proceso de ejecución y son principios que se deben de tomar en cuenta en el proceso de ejecución. El Ministerio Público, como Fiscalía de Ejecución, no estamos en contra de esos principios. Al contrario, nosotros como institución encargada de velar por que se cumpla, en primer lugar, con el estricto cumplimiento de la ley y en segundo lugar, que se le dé el tratamiento a la persona, primero privada de libertad y posteriormente condenada, para que estos principios se le puedan hacer valer a él en el proceso de cumplimiento de su pena por parte del sistema penitenciario. Aquí, con todo respeto, honorables magistrados, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones está confundiendo el planteamiento realizado por el Ministerio Público. Como bien lo hizo ver el honorable señor secretario de esta alta corte, en la audiencia que se lleva a cabo en el beneficio de redención de penas aplicado por trabajo y buena conducta a favor del señor Adalí Hernández Moreno, hay
algunas inconsistencias en el planteamiento de la defensa en el proceso del beneficio propiamente. Y si bien es cierto, el Ministerio Público hace la observación en esa audiencia, no es por esa parte que nosotros nos amparamos. La parte concreta por la que el Ministerio Público plantea su acción de amparo es porque la juez de ejecución viene y modifica la sentencia emitida. Ante eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué digo, honorables magistrados, que la señora juez de ejecución modifica la sentencia emitida? Porque al momento que en el tribunal de sentencia se emite la sentencia, valga la redundancia, en contra del señor por los delitos de robo agravado y lesiones gravísimas, a él se le condena a la pena de prisión de 9 años con 4 meses. Pena de prisión que es revisada primero en el juzgado de ejecución, en la sala B concretamente, en donde se tiene por revisado el cómputo correspondiente y se le da la fecha de cumplimiento a esta persona. Y se tiene estipulado que la fecha de cumplimiento de la pena total es para el 15 de noviembre del 2020. Ese es nuestro argumento principal. Si bien es cierto, la otra parte que argumenta la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones con referencia al artículo 494, a que la reforma del cómputo se puede revisar en cualquier momento del proceso, y no lo estamos discutiendo, al contrario, así es. Nadie pone en duda que el artículo 494 claramente establece que la revisión del cómputo de la pena es reformable y revisable en cualquier momento del proceso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Acá en el beneficio que se le otorga al sindicado por el beneficio de redención de penas, en el cual al final de cuentas nosotros estamos de acuerdo en que se le otorgue el beneficio, no nos estamos oponiendo a que él obtenga su beneficio. Es más, la persona ya se encuentra en libertad y no pretendemos nosotros limitarle esa libertad, que él regrese a cumplimiento de prisión, porque nosotros no estamos de acuerdo con el beneficio otorgado, no, señores magistrados. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en que se le rebaje la pena total emitida por un tribunal de sentencia, porque lo que está haciendo la juez de ejecución es modificando la pena, modificando la sentencia emitida al variar la pena, y eso no tiene ella la facultad. Si bien es cierto, el artículo 494 establece en su último considerando el cómputo es siempre reformable aún de oficio cuando se compruebe un error. Ese es el primer presupuesto. ¿Qué error hay acá, honorables magistrados? Acá no se puede verificar ningún error, que es el primer presupuesto que establece la ley, para que se pueda verificar ese cómputo. ¿A qué se refiere la ley cuando se establece que en cualquier parte del proceso puede verificarse o reformarse el cómputo? Si hay un error entre la fecha de detención, hay un error entre el tiempo que él estuvo detenido preventivamente, y ese tiempo no se consideró al momento de emitirse la revisión del cómputo, efectivamente el abogado defensor puede venir a plantear que se revise el cómputo, porque él ya lleva o tuvo un par de días o varios días o el tiempo que corresponda ya en prisión, y que eso se le debe restar al cumplimiento de prisión. Eso puede ser una circunstancia para modificar ese cómputo, y a eso se refiere ese artículo 494. La segunda parte dice, o el segundo presupuesto, o nuevas circunstancias que lo tornen necesario. ¿Cuál puede ser una nueva circunstancia, honorables magistrados? Que esta persona vuelva a incurrir en una comisión de un hecho delictivo y, lógicamente, hay que hacer una unificación de penas, y en la unificación de penas necesariamente se tiene que reformar el cómputo. Y por eso es que el legislador dejó plasmado claramente que el cómputo es reformable en cualquier parte del proceso. ¿Pero qué no es viable? Lo que no es viable es venir y modificar una sentencia emitida por un tribunal de sentencia. Eso no lo puede hacer nadie. Y el único o la única vía para poder modificar esa sentencia es a través del recurso de revisión. Esa es la vía. A través del recurso de revisión, que se den los presupuestos para plantear ese recurso de revisión, y que mediante el recurso de revisión venga la Honorable Corte Suprema de Justicia y pueda modificar esta sentencia. Esa es la única vía. Pero no puede el juez de ejecución. ¿En qué sustenta el juez de ejecución
¿O en qué se basa el juez de ejecución para venir y modificar esa sentencia? Bueno, el juez de ejecución lo que hace es tomar el tiempo de trabajo, la redención de trabajo. Si bien es cierto, el beneficio, la redención de penas, lo que permite, en este caso el beneficio especial es 2 días de trabajo para que se le disminuya 1 día de prisión, pero es de prisión. Y eso se aplica en el beneficio. Por eso esta persona optó al beneficio penitenciario de redención de penas por trabajo. Pero lo que la jueza está haciendo es utilizar doblemente este beneficio. ¿Y por qué lo digo doblemente? Porque lo está utilizando propiamente para el beneficio de la redención de penas, porque le está otorgando la libertad a la cual ya él tiene derecho, pero al mismo tiempo está disminuyendo el tiempo de prisión. Es así como en la resolución la señora juez cambia el tiempo de cumplimiento de la pena total, que originalmente había sido revisado y que se había establecido para el 15 de noviembre del 2020. Sin embargo, con la nueva revisión o con la nueva modificación, el juez de ejecución establece un nuevo cómputo de cumplimiento total de la pena para el 21 de junio del año 2016. Es decir, le está disminuyendo 4 años, 4 meses, 24 días. Y esa facultad ella no la tiene. Por lo menos es lo que nosotros consideramos honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y el planteamiento del Ministerio Público es básicamente ese. ¿Está facultado un juez de ejecución para poder modificar una sentencia? A criterio nuestro no. Si bien es cierto, el artículo 51 del Código Procesal Penal claramente le establece las facultades al juez de ejecución de revisar el cumplimiento de la condena y cualquier circunstancia que se pueda dar en el tiempo de cumplimiento de la condena, pero no puede él venir y modificar, o ella, modificar una sentencia emitida por un tribunal. Por lo que, con todo respeto, honorables magistrados, nosotros consideramos que se está vulnerando el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de imperatividad, ya que la juez al momento de emitir su resolución está variando las formas del proceso. No está acatando lo que establece la ley. Está confundiendo lo que establece el artículo 19 de la Constitución con el artículo 2 de la ley del régimen penitenciario, que se refiere a los beneficios o a los principios rectores del proceso de ejecución. Ella lo está confundiendo y no está tomando en cuenta el artículo 5 del Código Procesal Penal. Concretamente, esos son los argumentos que la Fiscalía de Ejecución plantea a esta honorable Corte. Por lo que, con todo respeto, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nosotros solicitamos que se declare con lugar el recurso de amparo presentado en apelación por el Ministerio Público y, en consecuencia, se revoque la sentencia emitida en primer grado, otorgando la acción impuesta únicamente. Se concluye la presente audiencia. Gracias. ¿Va a exponer también? Muchas gracias, señor presidente, por la si quiere advertencia exponer. que se me hizo, y basado en el principio de unidad del Ministerio Público, pues decidimos que la intervención del Perfecto. abogado que Muchas presentó el gracias. amparo. Gracias.